Gracias a todos los seguidores que siempre están atentos a esta plataforma Tribuna TV Podcast. Exhortamos que se suscriban a este canal de YouTube, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27. Está conmigo mi querido amigo José Ariel, que hoy tenemos una entrevista especial, José Ariel, con el general Percival Peña. Muy contento, el general, con el general siempre se aprende. Este programa va a ser candela. Yo tengo miedo ya. Hay que tener miedo. Miren, yo quiero felicitar a ustedes dos, a dos jóvenes que están haciendo pinino. Y su programa se está viendo. Se lo digo de entrada, que lo felicito, porque a mí me gusta ver la juventud. Mira, cuando yo veo dos jóvenes enamorados, un hembra y macho, yo no ando eso del mismo género, no, de LGB, yo lo felicito y me gusta verlo, la creatividad de los jóvenes, y más cuando son pareja y trabajan en conjunto, pero no estoy diciendo que ustedes son pareja, pero yo lo felicito en serio. Percival, Gracias. todo el mundo está conmovido por la transición que 8 millones de venezolanos que hoy no están en su tierra aspiraban a que saliera del poder Nicolás Maduro, pero muchos se preguntan, ¿era la forma? Porque eso es lo que ha sorprendido, o sea, nadie esperaba esto. Miren, primeramente decirle que hay un precedente ya en el mundo. El presidente de Maduro. Nunca se ha visto esto. En el tiempo histórico, recuerdo que un emperador romano, repito lo que digo, emperador romano, perdió una batalla con Darío, con los persas, y fue hecho prisionero. Y ese emperador persa utilizó al emperador romano de taburete. ¿Sabes lo que es un taburete? ¿Qué es un taburete? Taburetes son un tipo de repisas que se utilizan para poner. Y él lo utilizó para subir a su caballo. Obligaba al emperador romano, oiga, el imperio romano, a que se pusiera en cuatro y él se subía en la espalda y de la espalda se subía al caballo. Ese emperador romano nunca se había visto, un imperio romano, que un emperador se rindiera. Entonces, él murió, el emperador, en Persa, y ellos agarraron y le quitaron la piel y rellenaron su piel para burlarse y mantener de que un emperador fue agarrado vivo y se llenó de paja, de hojas, para mantener eso vivo. En este caso particular, yo lo que pongo es que nosotros tenemos que hablar y delinear el camino de que tanto se abrió. ¿Dónde estaban los radares? ¿Dónde estaban los aviones? ¿Dónde estaba la tecnología alta que tenía tanto China como Rusia que aportaron para los venezolanos? Y los equipos de todo tipo. Y entonces esto creó un parámetro que nada se utilizó. ¿Y cómo es posible que nada, no derribaron un avión, un helicóptero? No, oye, se sabe que no hay heridos norteamericanos, muchos, pero no se sabe hasta ahora la cantidad de bajas fatales que tuvieron los norteamericanos. Sin embargo, la única gente que yo digo que se fajaron, a tiro con la Delta Force, fueron las élites de la avispa negra cubana, que estaban en el primer anillo. Son fuertes eso, me dicen. No, son unos bravos. Y hoy le están rindiendo tributo ya, pero no quieren repatriar, podemos decir, devolver los cadáveres de los cubanos que cayeron en esa guerra, podemos decir, porque fue una guerra. Pero nunca se había visto que el mundo no tiene experiencia de esto. Ahora, en la parte jurídica, que se tiene que tocar siempre,
la inmunidad de los presidentes del país, que es una tradición que se ha mantenido por años, siglos, que se respeta la inmunidad de los presidentes. Sin embargo, ahora, el presidente venezolano, Maduro, y su esposa fueron sacadas de su cama por una hueste preparada de los Delta Force. Ahora, los Delta Force es un equipo especial que tiene los norteamericanos. Y no hay un país en el mundo que ha tenido tanto fracaso en extraer gente como Estados Unidos. Y voy a anunciar algunas. Comencemos con lo que pasó en Irán en 1982. El secuestro en la embajada de 52 norteamericanos. Los retuvieron cuando cayó Reza Pahlavi, el presidente o el rey de Persia. Ese secuestro con todo esto, que se preparó una operación en el gobierno de Jimmy Carter, operación Garras de Águila se llamó. Hicieron esa operación en el inmenso territorio que es Persia. Y digo el inmenso porque tú puedes coger casi la mayoría de los países de Europa y lo puedes meter dentro. Y todavía falta buscar países. O sea, para que ustedes vean el espacio territorial que tiene Irán es inmenso. Inclusive tiene una parte de su territorio, una parte norte, que llega al Mar Negro, que tiene ese territorio y tienen petróleo en el Mar Negro. Y todo esto se hizo con la bondad del equipo preparado que tenían en esa operación los norteamericanos. Sí, hay M16, un grupo. No, eso es un riflecito. No. Estamos hablando de cosas grandes, mío. Lo que yo te quiero decir que cuando eso se hizo, en ese tiempo, 1982, se preparó esa operación para extraer dentro de la embajada de Teherán, en Teherán, no en Irán, no, Teherán, la capital. Una paja de coco eso. Oye, meterse, ellos tenían planeado eso. Y sin embargo, esa operación fracasó porque la hicieron en el desierto. Se tiraron dos C-130, que es un avión de 4 motores cada uno, y se tiraron con dos CH-53, que son un helicóptero grande. ¿Y qué pasó ahí? Como estaban en el desierto, y en el desierto no hay punto de referencia para tú saber, un piloto saber la posición tuya, tú tienes que volar el helicóptero con el horizonte artificial. Entonces parece que ellos se distrajeron volando el helicóptero y el helicóptero se fue para un lado y chocó con uno de los C-130 que estaba encendido, cargado de combustible. Wow, un desastre. Y ahí fue un desastre. Se murieron muchísimos norteamericanos y como tenía comunicaciones con el Pentágono, Jimmy Carter ordenó abandonar la operación. Wow. Ese fue, pero fue una operación de extracción. Oigan bien lo que estoy diciendo. Cuando pasó eso, me recuerdo que a las 8 de la mañana del otro día salió el presidente Jimmy Carter diciendo el fracaso que había sido la operación y los muertos. Y eso le costó a Jimmy Carter que no se reeligiera, no se pudo reelegir. Voy a mencionar otro cuantos episodios. Ustedes se acuerdan en Somalia con el general Mohammed Aidid. En ese entonces hubo una operación de secuestrar a Mohammed Aidid. Y en esa operación los somalíes con RPG-7
tumbaron un helicóptero, después tumbaron un helicóptero. Han hecho películas de eso. Sí, la película Black Hawk. Black Hawk. Esa película la vi yo inicial, repito, cuando salió en Taiwán la primera vez. Okay. O sea, yo la desmembré inicialmente. La fui a ver porque sabía que era una película buena y así mismo fue. Y había muchos actores en eso. Y en esa operación, los Marines y los Delta Force perdieron muchos soldados. Inclusive, los somalíes agarraron varios prisioneros. Que después el presidente Bill Clinton, creo que fue en el año 1995, negoció para que le entregaran los prisioneros que habían agarrado los somalíes. Pero también en Irak, en Afganistán. En Afganistán hubo una extracción del Delta Force que fue un fracaso y tuvieron que replegarse. Y individuos de Afganistán que estaban con Estados Unidos pudieron rescatar unos cuantos. Entonces, por eso dije inicialmente que las experiencias de extracciones, no hay un país que tenga la experiencia de Estados Unidos en extracciones de de hombres secuestrados militar. Sí. Entonces creo que no la tienen. Sin embargo, ¿qué fue lo grande de esa operación? El trabajo de la inteligencia de la CIA, porque hay que darle el mérito a quien fue, que hizo contacto y penetró el más alto mando militar de Venezuela. Entonces podemos decir, cuando usted hace este relato y ahora el papel de la CIA, que hubo una traición con las autoridades que tenían que cuidar a Nicolás Maduro para lograr este objetivo. Eso fue así. Sí. Porque si uno no puede decir la profundidad de la traición, pero lo que sí te puedo decir que era al más alto nivel del mando de la fuerza militar venezolana, pero también política, porque a mí que no me pueden decir que Celia Delcy Rodríguez y su hermano, Delcy, ella ya como presidente, y el hermano, oye, también traicionaron. Para mí, ¿quién estaba una hora antes de la operación hablando con Maduro? Y los datos que yo tengo, inclusive los videos dentro del búnker, grabaron el video dentro del búnker y eso lo utilizaron. Formaron una maqueta de cómo era el búnker número 4. Wow. O sea, fueron tantas informaciones y además el corredor que se permitieron los norteamericanos hacer para que entraran. Primero entraron los F-35 y sacaron de circulación a lo que nosotros le decimos la triple A, que son las baterías que se utilizan en defensa antiaérea. Sacaron todas de circulación, los F-35 y F-22. Y además de esto, ustedes saben lo vulnerable que son los helicópteros Chinook, que son helicópteros para cargar tropas, pero que son lentos y son muy... Son de las que tienen como una doble hélice larga. Sí, larga, eso mismo. Como largado. Eso mismo, que vinieron aquí en el año 1925, tuvieron... El cuerpo es como si fuera llevando una libélula, prácticamente. Pero inmenso, entonces lento. Y la velocidad... son más para carga. Para carga, exactamente. Entonces, cuando tú ves entrando esos helicópteros y tú ves todos los helicópteros que se movieron ahí adentro, después que limpiaron los aviones, porque no fue eso no fue improvisado. General, yo quiero ahí retomar sus palabras. Es bien sabido que el poder en Venezuela históricamente pasa por los cuarteles. Entonces a mí me llama la atención que capturan a Maduro, como usted bien señala,
y prácticamente diría yo no se tiró un tiro prácticamente es decir, con la magnitud de la operación y capturan a Maduro, pero yo no veo que capturan a Diosdado Cabello y otras cabezas que son las cabezas calientes ahí. Entonces yo podría decir, Maduro era un tarapete, un monigote. Mira, es bueno que tú señales eso y decírselo al pueblo dominicano. Qué interesante esa pregunta. ¿Tú sabes por qué? Porque no solamente Diosdado Cabello y Padrino López. Ese es el nombre que me faltaba, Padrino López. Padrino López. Son los jefes, del chavismo. Nadie le puso la mano. Y que ha mantenido a Maduro en esa posición. Nadie le ha puesto la mano, pero hay que entender que la fractura, repito lo que voy a decir, fractura militar y fractura política que hay en Venezuela es inconmensurable hoy en día. Wow. Ahí no se saben ellos no saben ahora mismo quiénes son los traidores. Oye bien, están diciendo que un individuo que es de la alta, de la Guardia de Honor de Maduro, que fue hecho preso, ordenado por Delcy Rodríguez, que es el mayor general, si no recuerdo, se llama Javier Marcano, Zavala. Ese está preso. Que se sabe que le cogieron informaciones, datos, que participó. Ahora, señores, la CIA, tú la puedes criticar de lo que tú quieras, pero esta es la más alta operación de honor que ha hecho la CIA. ¿Por qué sentido de la palabra? Él le tomó casi 7 meses cuadrar todo y penetrar todo. Ahora, utilizaron lo más grande que puede consistir el trabajo de inteligencia. ¿Sabe qué? Los cuartos. Wow. 50 millones. ¿Quién lo tiene? Ofrécome. ¿Y quién? Ellos no han dicho. Oye, 50 millones para un solo hombre, mucho cuarto. Y los americanos dieron esa cantidad. Y yo me atrevo a decir aquí que ellos gastaron más en esa operación. ¿Cuánto le costó la operación completa? Desde la CIA, lo que tuvieron que pagar, y también mover todo ese equipo, que hoy parte de ese equipo están todavía en el Caribe. Oye, solamente el portaavión Gerald Ford gasta diario $6 millones. Wow. Ofrécome. Oye, pues te pone fragatas, corbetas, aviones. Esa operación, como dice el presidente Donald Trump, de 100 dice él, se fue más lejos, dijo 150 aviones se utilizaron en esa operación, porque no solamente operaciones de los aviones que penetraron y entraron en el helicóptero, ¿no? Lo que estaban en abastecimiento, lo que estaban el Airwalk, que tiene un avión que tiene radar, una plataforma. La República Dominicana sirvió para abastecimiento. Sí, pero en la República Dominicana, nada más, le voy a decir, había, ¿sabe cuántos aviones de esos? C-17 y C-5, aterrizados ahí en Caucedo. ¿Cuánto? No, dígame usted, para yo aprender. No se sabe todavía. Vamos a ir a una pausa. Despegue y aterriza. Hay que despejar la X. Vamos a ir a una pausa y retornamos con esta interesante entrevista. Señores, tenemos que saber el porqué de esta captura de Nicolás Maduro. Adelante, director. Amigos, seguimos aquí en Tribuna TV Podcast con este entrevistado de lujo, el general Percival Peña, hablando del tema de Venezuela. General, a mí me ha llamado la atención que Delcy Rodríguez inmediatamente toma juramento como presidente de Venezuela. ¿Dónde estaba ella? Bueno, yo lo que pude ver en ese momento, yo no sé si estaba guarecida o escondida, pero yo pude ver que de que bajó fue a saludar a la delegación de China, Rusia, los embajadores, y creo que Irán, no recuerdo. Entonces, a raíz de eso yo pregunto, Percival, lo que ha pasado en Venezuela ha sido negociado con esas potencias y Estados Unidos.
Hay voces agorreras que están diciendo eso, que era permisibilidad para esas potencias repartirse el botín Exactamente. del petróleo que está en el lago Maracaibo. Ahora, la única plataforma marina que fue construida para sacar petróleo autorizada por el gobierno de Maduro es la plataforma de los chinos. Los chinos tienen de la Patagonia hasta Río Grande gente, inclusive ya tienen negociaciones con México. Entonces, avanzando los chinos. Ahora, eso que tú estás diciendo, es interesante uno saber. ¿Por qué ella, dónde estaba ella cuando eso ocurrió, todo eso? No estaba en el país. Oh. Estaba en Rusia. ¿Cómo? Ese dato, apunten ese dato. Cuando eso pasó, ella no estaba en Venezuela. Ahora, el que sí estaba era el hermano. Que el hermano, una hora antes de entrar los gringos allá, estaba hablando con Maduro. Pues repítame eso. Delcy Rodríguez al momento de la operación estaba en Rusia protegida. Yo no sé si es protegida. Qué extraño, qué coincidencia que ella estuviera fuera del país. Ahora bien, vamos por partes como Jack el Destripador. Si eso ocurrió, ¿por qué ella nunca ha hablado, a pesar de tomar poder, santificada por los gringos? Porque los gringos lo que están buscando, oye, estabilidad, porque no son improvisados. La gente dice, no, que no quieren fracturar más el país y saben que la guerra civil, repito, está al borde de la esquina. Está rondando ese fantasma. No, está al borde de la esquina, de una forma tal que hoy en día, todavía hoy, no ha salido y no ha dicho dónde está Diosdado Cabello, dónde está Padrino López. Pero solo individuos que tienen control absoluto del país, porque es muy bueno María Collado hablar de fuera. No, ellos están adentro. Y los gringos saben eso. Es decir, Marina Corina Machado no controla. Y tú sabes qué, me voy más lejos. Ya yo viendo la situación que yo he visto militar, es muy difícil. Que yo decía que el ejército venezolano, si hacía un ataque, se iba a replegar a los Andes. Con la capacidad de tecnología que hay, fácilmente, oiga, ha sido un fracaso total, por ejemplo. En Colombia, que es inmenso también, territorio, la selva colombiana. Cualquier hombre que se levante en armas, ellos lo identifican a través de satélite, por el calor, el calor corporal. El calor de la exacto. Entonces, yo reitero que ellos se van a mantener en la capital, en las ciudades del territorio venezolano. Van a hacer el pleito dentro de ahí, porque hay equipo, inmensamente equipo, flexible, que es fácil de cargar, pero también fácil de tú tenerlo. Son los fusiles, los RPG, o sea, eso está regado en Venezuela completo. Y los gringos saben eso. Y ellos saben el costo de la operación. Por ejemplo, cada vez que se hace una operación militar de esa índole y de otra índole, ellos sopesan la cantidad. El jefe de arriba siempre pregunta, ¿cuáles son la capacidad fatales que nosotros vamos a tener? Por ejemplo, en el 1965, Lindo Belloso era el presidente. Cuando George, un general, todavía no, Bruce no había llegado aquí al país, llegó el día 30, que era el comandante ya escrito aquí, que era el jefe de operaciones del ejército, lo sacaron de esa posición y lo pusieron comandante aquí en Santo Domingo. Ellos, para tirar el cordón que separó la capital y la dividió en dos, cuando ellos iban a hacer esa operación, la 82 División y también los Marines, ellos dijeron, ¿cuál va a ser el costo? O sea, cada vez que tú vas a hacer una operación militar, tú tienes que tener el dato de la pérdida que tú vas a tener
Y yo estoy seguro que los americanos en esta vuelta que hicieron, en esa operación, para extraer a Maduro y a su señora, ellos sabían exactamente la cantidad de soldados que iban a perder y también la cantidad de aviones. Pero ellos sabían que el control absoluto de distorsionar a través de medios los equipos electrónicos en la guerra, en lo que nosotros le llamamos la guerra electrónica, ellos sabían exactamente que tenían control de todo antes de entrar los helicópteros, que eran los más vulnerables. Y efectivamente, solamente un solo helicóptero recibió disparo y le hicieron un paquetico de hoyitos, pero sin embargo el helicóptero pudo volar y salir para el Iwo Jima, el barco que tenían de receptor para llevar a Maduro, porque a Maduro lo tomaron en una operación de 12 minutos. 12 minutos. La operación total duró 2 horas y 10 minutos, o 12 minutos, cuando comenzó hasta que terminó. Pero la extracción de Maduro, pues, para entrar y romper los 5 anillos que habían, y el último anillo que tenían los soldados cubanos, era el equipo cubano, que era la Avispa Negra, que ellos fueron los que tuvieron mayor cantidad de fatalidades, porque esa gente, hay que decirle, agarridas, se fajaron, tú a tú con los Delta Force. Hay que reconocer eso. Y todavía se resisten hoy Venezuela a entregar los cadáveres de los fallecidos cubanos. Maduro ya capturado, Giovanni Percival, ¿cuál usted cree que sea la suerte que corra Maduro? Porque si es una negociación que hay con Estados Unidos y las demás potencias, fácilmente a Maduro, diría yo, lo desaparecen por ahí y lo ponen a vacacionar tranquilo, digo yo. Mira, primero, antes de entrar a eso, que es interesante, hay que saber el costo, porque todavía no se sabe. No se sabe. En todas esas operaciones militares se esconde el costo de las vidas perdidas de los ejércitos. Y hay que decir la verdad, los norteamericanos en eso son un experto, inclusive en la guerra que han tenido reciente. Lo ocultan. Lo ocultan los datos. Recordemos Vietnam. Oye, wow, me lo sacaste de la boca. Vietnam, y también pasó en Mojadillo, pero en todas las guerras se ocultan las vidas perdidas. Sí, Irán Contras, esas operaciones ocultaron muchas cosas ahí. Irán Contra, exactamente. Entonces hay que decir que en este episodio, el caso de la pregunta anterior a esa que tú me hiciste. ¿Cuál es la suerte de Maduro? No, vámonos por partes. Como usted se aprende, general. El costo que va a tener hoy en día por la inmunidad que tienen los presidentes, sí, los convenios, los tratados que se han hecho. Eso nunca se había visto. Lo que nosotros tomamos marcó un precedente en la historia del mundo. Pero dicen que estamos ante un loco, que Donald Trump no respeta nada. Eso es lo que dicen. Bueno, pero esa fue la solución que él vio. Porque de paso hay que decir, oye, lo que han hecho las potencias del mundo, potencias hoy que están disputándose el mundo. Así es. Estamos hablando de China y Rusia. Eso nunca se había visto. Llegar a un país tan cerca de Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos, que la hegemonía de Estados Unidos se ha perdido de lo que era una potencia. Y ya todo el mundo multipolar. Exacto. Yo no estoy defendiendo. Unipolar era. Era unipolar. Y ahora es multipolar. Ahora es multipolar. Hay que decir la verdad. Sí, eso es verdad. Entonces, en ese escenario que tienen los gringos, que marcaron un antes y un después con esta operación. No, nosotros no vamos a permitir esto. Y la gente no se da cuenta. Pero nosotros estamos al borde de una guerra nuclear. Diríamos que Estados Unidos, el monstruo, está dando sus últimos coletazos se niega a morir. La bestia, sí. Se niega a morir. Entonces, hoy en día,
había que hacer esto. Lo hicieron y lo hicieron bien, excelente. Bien. Una operación militar que no tiene parámetros, no tiene paragón alguno. Eso nunca se había visto de esa forma. Inclusive, traigo de nuevo la guerra de 1965. Cuando a Lyndon B. Johnson, el general, le planteó, que era comandante de la operación que se estaba haciendo en Santo Domingo, se planteó invadir y entrar a Ciudad Nueva. Y cuando él le preguntó cuál es la capacidad o los muertos que vamos a tener, y le dijo, mire, nos va a pasar esto, puede ser que nosotros tengamos tantos muertos. Lyndon B. Johnson dijo, yo no voy a cargar con eso. Y no hizo la operación, lo dejó y lo asfixió. Digo asfixiarlo. Le cercó, le puso cordones al alambre y ahí atacaba. Y hubo una operación de ataque con mortero que murieron casi 139 dominicanos en ese entonces. Entonces, inclusive todos esos heridos, entonces ¿dónde lo llevaron para tener los muertos y los heridos ahí? Fue en el famoso hospital Padre Villino. Wow. Que está ahí en Sigo Ciudad operando Nueva. ahí. Entonces, lo que te quiero señalar más que otra cosa, que esa operación específicamente, como se planteó, y la entrada de los aviones que son difícilmente indetectables, F-35 y F-22, no son vulnerables, pero ellos mantuvieron el control. Sí. Lo primero que hubo una fuerza militar para atacar a otro país o para atacar cualquier motín que haga de lo que sea, lo primero que control aéreo. El control aéreo lo tuvieron porque ahí no hay que me diga a mí que tumbaron los radares y que hubo una complicidad desde adentro, con la excepción de algunos militares que están hoy en día en Ascuas, porque todavía, voy a repetir lo que no se sabe lo que va a pasar en Venezuela. Wow, increíble. Mucha gente que dicen ya sacaron a Maduro, por ahí no se sabe lo que va a pasar. Usted todavía. tiene mucha razón en lo que usted dice, porque alguien escribió vagamente, recuerdo la cita, que ninguna gran civilización puede ser conquistada desde afuera si primero no es conquistada desde dentro. Sí, lógico. Y Lógico, pero lo hicieron el trabajo. sí, Percival, sí, una pregunta. Y perdón, Sí. perdón. Sí, sí. Y te quiero decir algo. Uno de los países que tiene la más alta capacidad en su ejército son los venezolanos. Tú puedes decir lo que quieras, de todos los países de la Patagonia hasta Río Grande. Para mí son los venezolanos y los mexicanos. yo no sabía eso, ¿no? Y los mexicanos. Pero mucha gente se ha burlado en las redes viendo los militares. entrenando y que la gente con palo de ¿A coba. dónde fue? Pero eso fue en Haití. En las redes con Venezuela. di que- No, tienen de todo. Oh, Hicieron una compra, me recuerdo yo, ellos, hace más de 20 años. La hizo Hugo Chávez. Que se compraron casi, creo que fueron 300,000 fusiles AK-47. wow. Esto es un dato que no teníamos, Giovanni. No. Se compraron. Percival, cuando observamos las intenciones de Donald Trump de no reconocer la incidencia política de María Corina Machado y buscar un mensaje a nivel internacional de que Delcy Rodríguez y los hermanos Rodríguez pueden ser un aliado de Estados Unidos en la continuidad del poder del régimen de Chávez, porque ahí es que nace todo. Quiero hacer un análisis de lo que vivió la República Dominicana cuando el tiranicidio de Rafael Leonidas Trujillo Molina, el golpe de Estado de Juan Bosch, que se queda 22 años Joaquín Balaguer con esos remanentes del Trujillato. Es algo parecido que Estados Unidos... Por favor. Ha dado en el clavo tú. Wow. Control absoluto político. María Collado Machado no tiene control en el país. Y se puso en contra de Donald Trump cuando Donald Trump estaba siendo propuesto, y la gente ha olvidado esto, propuesto para Premio Nobel de la Paz. Y ella fue la que, que le van a dar el Premio Nobel, pero el hombre grande, el hombre fuerte, era Donald Trump, y él quería eso. Y entonces le sacó esto ahora.
Pero además de esto, ella no tiene control político dentro de Venezuela. Es más, yo creo que ni se atreve a ir a Venezuela ahora con las condiciones que hay. Wow. Se puede parar, zafar un tiro y ya se acabó el palé para ella. No creo que deba coger. Decía mi abuelo que uno no sabe para quién trabaja muchas veces. Entonces, volvemos a lo que es el dinero y la CIA. En eso que tú estás narrando, que gracias que lo ha traído, después del tiranicidio de Trujillo en el país, ¿quiénes sacaron a Trujillo de aquí, a los Trujillos? ¿Quiénes? Yo pregunto a ustedes, ¿quiénes lo sacaron? 19 de noviembre de 1963, creo que fue. Hubo un grupo de oficiales pilotos que se rebelaron, se llevaron todos los aviones para Santiago y de aquí un hombre, un general, Chaguito, se rebeló y bombardeó la base aérea y sacó. Ahora, eso fue así. A cada piloto, repito lo que estoy diciendo y que me demienta, a cada piloto que participaron en eso, le pagaron de 10,000 a 8,000 a 5,000 dólares. En ese entonces. Eso eran unos cuartos en esa ¿Cómo época. es? Un bojote cuarto. La CIA, me imagino que pagó para eso, para sacarlo. Y sacaron, eso fue el traste que se dio para sacar a los Trujillo de este país. A Ramfi ya se había ido, pero quedaba el remanente. ¿Y esos aviones iban cargados de riquezas? No, de bombas y cohetes y ametralladoras. Bombardearon la base aérea de San Isidro. Increíble. No, esa historia hay que tomarla de cómo desarraigar. Entonces, por eso estoy diciendo que eso no fue inmediatamente de la muerte de Trujillo. A Trujillo lo matan el 30 de mayo y tuvimos que esperar hasta noviembre para que se cuajara y se graduara y la CIA trabajara. Y después de eso vino en 1965 y se creó en el Pentágono una oficina solamente, repito lo que voy a decir, se creó una oficina que se llamaba La Trampa, repito el nombre, La Trampa, donde llegaban en ese entonces todos los teletipos, porque no teníamos celulares, no teníamos una comunicación exacta. Solamente Lyndon B. Johnson se comunicaba con las tropas que estaban actuando en 1975 a través de un avión C-130 que tenía capacidad, que cada vez que querían hablar con Bruce, el general, tenía que él trasladarse donde estaba en San Isidro al avión para poder hablar con el presidente Lyndon B. Johnson. Porque Lyndon B. Johnson, hay que decir, repito lo que voy a decir, dirigió personalmente tanto la guerra en 1975 aquí y la guerra de Vietnam, la dirigió él. Wow. Él personalmente. Inclusive ordenaba los bombardeos de Rolling Thunder que se hicieron en Vietnam. Wow. La gente no sabe eso. Vamos a ir a una pequeña pausa y retornamos. Historia, historia. Adelante, director. Seguimos en Tribuna TV Podcast. Exhortamos a todos los seguidores que se suscriban a este canal de YouTube, Tribuna TV Podcast, como también seguirnos a nivel nacional por RNN Canal 27. Hoy está con nosotros un querido amigo que no duda en decirnos, sí, Giovanni, voy para la plataforma de ustedes a llevarle luz al pueblo dominicano en tiempos difíciles. Porque eso es lo que yo entiendo, Percival. Aunque me digan, Giovanni, pero tú siempre... no hablas de cosas buenas, no hablas de cosas buenas. Tengo que decir la verdad. Percival, nosotros toda esta semana hicimos varios análisis políticos sobre la situación de Venezuela. Observo a muchos dominicanos consternados, que Maduro es un dictador, que el chavismo, pero no nos vamos al origen de por qué nace esto, porque
fracasó el modelo democrático, acción democrática de Venezuela, el COPEI. Entonces, desde ahí comienza, ADECO, desde ahí comienzan los problemas. Entonces, yo quiero que usted me hable un poco de esa historia política de Venezuela, que aquí no se habla, porque ahora aquí de maestro que Maduro es un dictador, que Chávez es un dictador, pero Dios. Sí, mira, muy interesante. Sí. En Venezuela hubo una fracturación política cuando el presidente Jiménez, un dictador militar, fue sacado del poder y los políticos se juntaron en un sitio, en una finca, hicieron un amarre entre ellos, de alternarse el poder. Tiene un nombre eso, en esa finca que se hizo eso. Entonces vinieron los políticos de turno y se repartieron el poder. Pero ellos establecieron la alternabilidad del poder entre ellos para mantener la estabilidad de Venezuela. Fue un acuerdo de los políticos. Estaban todos, inclusive uno que vivió aquí cuando Trujillo y que fue agredido por Trujillo y le puso una bomba. Rómulo Betancourt. Estamos hablando con nombre. Entonces, cuando se estableció eso en la República, en Venezuela, ¿qué hicieron esos políticos? Tú mencionaste otro, pero menciona el último, que fue el que puso al borde del abismo a Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Estos políticos tramposos que engañaron al pueblo, que le mintieron al pueblo. Mira, muy parecido a lo que está pasando en la República Dominicana, que la gente no cree en esos políticos, conllevaron a que el precipicio que ellos hicieron para que se tirara y se deslizara la democracia en Venezuela fue la causante de esos políticos. ¿Qué pasó después de eso, Giovanni y dominicanos? Sí. Que entonces vino un oficial que estuvo en la República Dominicana, 2 años vivió aquí, como instructor invitado, que se llamaba Rafael Hugo Chávez. Con todos esos oficiales de su promoción, complotaron e hicieron el famoso golpe después del Caracazo. Y eso, metieron 1 año, 2 años preso, creo que duró Chávez, y después asumió y ganó las elecciones del país. Pero ahí viene la pregunta tuya. ¿Quiénes causaron y qué llevaron a Venezuela en estas condiciones? Repito, a estas condiciones, para que hoy esté Venezuela en ascua, porque el problema de Venezuela no se ha resuelto ahora mismo por sacar a Chávez y a Maduro, y los gringos saben eso. Fíjate que los gringos con mucha cautela han dejado a Delcy Rodríguez y lo que quieren ellos, lo primero que quieren ellos, estabilidad y que haya control absoluto de todo. Oye, porque los gringos iban a pagar 2 precios en esto. En una posible invasión a Venezuela, iba a haber una fractura tan grande de todos los países acusando a Estados Unidos de haber invadido en pleno siglo XXII, podríamos decir, pues estamos en XXI, esas condiciones. Entonces ellos se han cuidado de eso y han dejado, y porque la gente dice, bueno, gastaron tanto dinero, gastaron todo esto, pero sacaron a Maduro. El chavismo está ahí enterecito y no hay forma de sacar eso por ahora, porque las estructuras políticas y la estructura, podríamos decir, del medio ambiente de lo que se está moviendo en Venezuela, para desarraigar eso, años va a tomar. Eso no va a ser de la vuelta de 1 día, 2 días, de 3 meses, 4 meses. Años va a tomar. Entonces, los americanos saben eso. ¿Qué es lo que quieren los americanos? Primero, el petróleo. Hay que decir la verdad. Sí.
fueron por el petróleo, pero también fue China, pero también fue, ¿quién? Rusia. Eso no va a ser fácil. ¿Cuál es la inversión hoy en día de China en Venezuela? La inversión monetaria. ¿Qué cantidad de dinero ha gastado China hoy en día? Y lo van a decir. Por eso es las declaraciones que tú estás viendo de Jiang Zemin, que está, mira, parado en dos patas diciendo, cuidado. O sea, lo que yo estoy diciendo es que estamos, vuelvo a repetirte lo que te dije anteriormente, estamos al borde de que solo una chispa puede encender la pradera. Una chispita puede encender la pradera. Cuando tú ves a Estados Unidos, que está tomando barcos en alta mar, óyeme, que es una violación al derecho internacional marino que hay. Eso puede conllevar, óyeme, tú te imaginas que los rusos en un momento determinado les toman un barco y digan, respóndelo y hundan ese barco de guerra norteamericano. Oye, ahí mismo se va a armar el lío. Va a tener consecuencias que uno impredecibles hoy en día. Y estamos al borde de eso. No es Ucrania. Repito lo que estoy diciendo. No es Ucrania, que Ucrania se ha hecho de todo y la gente dice, ¿por qué Rusia no ha llevado a una guerra total de eso? ¿Tú sabes por qué? Porque Rusia sabe la consecuencia que puede haber ahí. ¿Qué consecuencia? Bueno, la consecuencia de que esa gente, todito, gran parte de ellos, tienen dominio y son rusos, porque eso pertenecía a los rusos, Ucrania, y en cuando la Guerra Fría y cuando cayó el muro de Berlín. El muro de Berlín, ¿qué pasó ahí? Cambiaron de bando y lo dejaron libre y perdieron muchísimos países los rusos. Pero el país más arraigado, de más contacto directo con Rusia, que son los ucranianos, hablan hasta el mismo idioma y le prohibieron hablar el ruso. Oye, entonces las consecuencias son abismáticas y hay que entender que esas potencias no se manejan a lo loco. Son personas que tienen control y conocen la analítica de los pueblos, de ellos. Entonces, las condiciones existentes hoy en día en Rusia no son igual que hace 5 años, porque Rusia no tenía la capacidad militar, tecnológica que hoy tiene, porque tampoco China no tenía la capacidad tecnológica, militar, económica que hoy tiene. O sea, ha creado un parámetro y los norteamericanos saben eso. Entonces, ellos están lidiando con eso. No son improvisados. El general que dirigió la operación conjunto, que se llama Dane Kane, sabe todo eso. Ese fue el jefe de la operación de la extracción de Maduro. Un brillante, piloto, para que tú sepas. Sí. Entonces, hay que lidiar con las situaciones que tienen en el ambiente, pero creo que eso va, mira, y la Carta Magna de Venezuela dice que en 30 días había que hacer elecciones. Y tú sabes que lo dijo Trump. No, quédese ahí hasta que se estabilice. Porque ellos saben que eso no va a ser posible. Entonces podemos decir, en 30 días elecciones. Ahora mismo Estados Unidos está gobernando Venezuela. Yo creo que sí, pero de una forma sutil. Sacamos a Maduro, que era lo principal. Y ellos creían que Maduro iba a ser, sacamos a Maduro y el sistema se va a desplomar. No se ha desplomado. Pero está intacto ahí. Yo observé esta semana en las redes sociales a Diosdado Cabello diciendo que aquí se le va a vender todo el combustible que quieran los americanos. Sí. O sea, hablando claro que está abierto a... Pero es política de los dos bandos. Bueno, ellos saben que le puede costar el pellejo a ellos. Sí. Entonces, bueno, no me mate, mire, nosotros vamos a vender el petróleo a ustedes también. Y de 30 a 50 mil barriles. Repito lo que estoy diciendo.
van a sacar los norteamericanos lo que ellos quieren, 30.000 a 50.000 barriles de petróleo. ¿De dónde? Del lago Maracaibo. Pues ellos están felices. ¿Tú sabes por qué? Porque ellos saben que necesitan ese petróleo para mantener todas esas empresas trabajando, a pesar de que Estados Unidos tiene, pero no tiene la reserva que tiene Venezuela. Pero también ellos saben también que la India necesita petróleo. Y qué extraño que la India está tan calladita. ¿Tú no has notado eso? Claro. Que es una potencia equilibrada casi igual que con la China, pero no tiene la misma tecnología que tiene China. Pero están calladitos. Y no se ha metido en nada. Tú no la oyes sonando. Pero pertenece a los BRICS, que ha sido el palo político más grande que le han dado a los norteamericanos. La creación del BRICS. Percival, algo que me sorprendió, que si bien es cierto que desde que llega Hugo Chávez al poder, hoy 8 millones de bolivarianos, vamos a decirle, están en Chile, en España, en Estados Unidos, en República Dominicana, muchas manifestaciones celebrando la captura de Nicolás Maduro. Pero en Venezuela, que la población no es igual por todo lo que se han ido, no se sentía esa fuerza como aquí pasó en la época de cuando cae Trujillo y cuando caen dictadores de Latinoamérica, que uno observa todo el mundo saliendo a las calles. La fractura del ejército es lo más terrible que ellos tienen ahora mismo. Entonces, gente disgustada. Y ya lo vemos. Hicieron preso a Javier Marcano, el que yo te dije, sí. El teniente general, que está preso hoy, arrestado por Delcy Rodríguez. Sí. Eso va a crear un problemita interno. Pero yo no me quiero detener ahí. ¿Cuál es la consecuencia? Vamos a hablar de la parte jurídica de llevar a Maduro, secuestrar a Maduro, porque fue un secuestro. Sí. Claro. Planteado, aunque uno no lo quiere decir, pero esa es la verdad. Y llevarlo a un país, a juzgarlo por todas las condiciones, narcotráfico, terrorista, armas, todas las fueron 4 acusaciones que le hizo el juez. Y cómo se declara él. Y fíjate que un individuo formado políticamente insistía que él era el presidente constitucional. ¿Qué estaba buscando él con eso? Porque a él lo prepararon. Tú tienes que decir esto. Y lo reafirmó 3 veces. Yo soy el presidente constitucional de Venezuela. Usted se refiere que lo preparó su abogado, ¿verdad? Lógicamente. Ya. Pero ya ese abogado no está. Parece con un problemita ahí, que yo creo que fueron lo que mueve el mundo. No. La paga. Cuando él decía eso era que estaba apelando al derecho internacional, evidentemente, no, y a la soberanía de un Estado que está funcionando, que se rompe con el orden de derecho internacional, se captura, se secuestra, se extrae, como se quiera decir. Hay una violación de derecho internacional. Hay una violación de derecho internacional. Inclusive, el Senado de Estados Unidos nunca le dio autorización a hacer esa penetración, que además de una penetración de extracción, es una invasión. Inmediatamente que tú cruzas los límites territoriales de cualquier país, tú estás tocando, si tú no tienes autorización de ese país, y no tenía la autorización. Muchos dicen, no, pero que Maduro no ganó las elecciones, Maduro no es presidente constitucional de Venezuela. Bueno, pero eso es tarea de los venezolanos. ¿Cómo fue? Esa es tarea de los venezolanos. Lógico. Entonces fue un Senado que lo hizo, establecido que no es legal, pero tú no tienes la capacidad de decir que ese país no es legal cuando tú has violado el espacio de ellos. El espacio de integridad territorial. Pero el derecho internacional, ahí esos son los temas que yo quiero tocar con ustedes. Que el derecho internacional, ¿qué es el derecho internacional? Es lo que rige ¿a quién? las relaciones
internacionales de entre todos los países, estados. entre los estados. Entonces se ha hecho esto y entonces el amague que se hizo. Y por eso, hábilmente, digo hábil, Maduro siempre se ha referido a eso, que él es el presidente y desmonta con esa filípica, desmonta al juez. Y el juez, fíjate que el juez, no, pero usted nada más tiene que decir aquí si usted es inocente o culpable, que es lo que debe decir, porque eso no es un juicio. Claro. Pero él utilizaba el escenario para decir, yo soy, para obliterar la anuencia o la capacidad que tiene el juez de ¿por qué usted me tiene aquí? Y porque usted está juzgando a un presidente de un país Exacto. que está en ejercicio de sus funciones. Eso fue una estrategia. Ahora, ¿por qué el Barry Pollock, que se llama, que fue abogado de Julian Assange, y lo sacó de la cárcel, con el imperio, que lo tenían preso? Claro. Que creo que fueron 14 años duró preso, metido en una embajada. Entonces fíjate él cómo manejó esa situación de Julian Assange, buscado por Estados Unidos, norteamericano, pero también hay otro muchacho que es militar, que le pasó lo mismo, militar norteamericano. Entonces yo le pregunto, ¿dónde va para este caso particularmente? Yo vaticino que lo que va a haber un arreglo, porque yo creo que cometieron un error los norteamericanos. Hacer una operación de tal magnitud y dejar vivo a Maduro fue tremendo error. Increíble. O sea, repito lo que estoy diciendo. Sí. Te puedo decir, no, pero es un asesinato. Sí, sí. Es un asesinato. No, pero en esos casos, ¿qué hicieron en Libia con Saddam. No. Con Gaddafi. Gaddafi. ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Por qué se lo llevaron de una vez? Porque si Gaddafi estuviera vivo hoy en día, fuera presidente de Libia hoy. Claro. Seguro, con el arraigo que tenía, no en Libia solamente, en África completa. Pero Percival, a pesar de que usted tiene razón en lo que está diciendo con el tema de la soberanía de los estados, el principio de no agresión territorial y el respeto a los estados que hay consagrado en la Carta Democrática de las Naciones Unidas y en el literal 2 de la Organización de Estados Americanos. Pero lo cierto es que hay una efervescencia, como si se estuviera celebrando, y cuando digo celebrando hablo de los venezolanos propiamente dicho, porque no es fácil vivir en dictadura. No. Es muy difícil tú levantarte y saber que tu país hay 8 millones de ciudadanos que tuvieron que abandonar la tierra venezolana porque el presidente en el resultado de las elecciones anteriores, todo el mundo dice que fraguó un fraude electoral y en consecuencia es un presidente que carece de legitimidad aunque tiene todo el poder, está imbuido de los aparatos estatales, la fuerza coercitiva. Pero ¿qué opinión le parece a usted? Porque por un lado se celebra lo que ha ocurrido, por lo tanto, en Venezuela. Y alguien ponía un ejemplo, Giovanni, y decía, bueno, pero que si tu vecino le está dando golpe a su esposa, y entonces se supone que tú tienes que respetar la propiedad privada. Entonces tú vas a dejar que tu vecino mate a su esposa porque tú no vas a entrar a rescatar a tu vecina. Yo lo frago de la siguiente forma. Todo lo que tú estás diciendo es pura verdad. Esto es una dictadura planteada, que se ha planteado en Venezuela y que ha afectado 8 millones de gente, es verdad. Pero ¿quién fue el que aprobó todo el desastre que tiene Venezuela hoy en día? Uno de los países más ricos de América Latina, o el más rico, por el que tiene más minerales, 17 minerales estratégicos, que lo quieren las potencias, no solamente lo quiere Estados Unidos. Las otras están por eso también. Por lo menos Estados Unidos es más claro en decir que ese es su objetivo. Sí. Es menos cínico. Sí, pero tú sabes qué,
¿Quién causó todo eso? Antes de tú llegar, nosotros habíamos debatido eso. ¿Quién causó todo eso? ¿Y quién? ¿Qué habían dicho ustedes? Los políticos. No, bueno, los políticos venezolanos. Los claro. políticos venezolanos. Esa clase venezolana ¿Cómo? irresponsable. No, la clase La política. clase política irresponsable en Venezuela. Que fraguaron. Que fraguaron todo ese sistema podrido. Ese desastre. Claro, desde que... Entonces, mire, yo de alguna manera algunas cosas de Hugo Chávez, de Rafael Hugo Chávez, las entendía, algunas cosas. Pero cuando él comenzó a expropiar empresas de carácter privado, ahí me dejó entonces Chávez mucha interrogante. Pero claro, hay una distancia, si se quiere, intelectual y militar entre Hugo Chávez y Maduro, porque por lo menos la comunidad internacional de alguna manera legitimaba a Hugo Chávez. Los pueblos de América Latina se sentaban a dialogar con Hugo Chávez. ¿Y lo Maduro eso? Los pueblos de América Latina se sentaban a dialogar con olvidó eso. Con Rafael Hugo Chávez. Sin embargo, Maduro fue incapaz de construir consensos, no solamente con la clase política de su país, sino que no fue capaz de sostener el diálogo ni con la oposición ni con los organismos internacionales que le sirvieron de mediadores. Y muchos se retiraron del diálogo venezolano por las condiciones en que se daba el diálogo. Mira, tú dabas de clavo, y que un análisis que estamos haciendo muy profundo, que yo no lo había visto. Y tu voz ha sido como está clamando en el desierto, la realidad. Y yo pongo y digo, ¿por qué Chávez, con su compañero de armas, que propició el golpe que se dio para tumbar la democracia en Venezuela, por qué Chávez no eligió compañero de él para que la asumiera y eligió a Maduro? Que me digan por qué no lo hizo. Algo se olió él con los compañeros de armas que él tenía, que no lo puso a un compañero, ven, sustituye, ya él sabía que se estaba muriendo. Claro, claro. Y no lo hizo. Y pone este joven, lo preparó, lo mandaba toda la semana a Cuba para que le dieran clases de política, y lo preparó y no puso a ninguno de sus compañeros. Qué extraño que no puso a Eduardo Cabello. Qué extraño que no puso a ¿cómo se llama? Padrino López. ¿Por qué no lo puso? O otro. Resulta extraño que él hiciera eso. Pero nadie se atreve aquí en televisión. ¿Y qué explicación podría tener eso? ¿Qué tenía explicación? Que él sabía la capacidad de esos militares, compañeros de él, que lo apoyaron a él. Pero sí, hasta ahí llegó él y dijo, no puedo. Y puso a este muchacho, que fue lo más potable que él vio, para que lo sustituyera ya en sus últimos estertores. ¿Qué pasó de ahí? ¿Y qué ha tenido que ceder? Repito lo que voy a decir. Maduro, ¿qué ha tenido que ceder Maduro con estos militares? Que son los dueños del país, porque decía Mao Zedong que el poder descansa en la punta de la boca de los fusiles. Claro, wow. Claro. No es otra cosa, Claro, porque el Estado es el control y el monopolio de la fuerza. Así es. Vamos a una pausa y retornamos en breve. Adelante, director.